poder meditar en la palabra de Dios, por unos minutos poder sentir que el Señor está aquí en medio nuestro, porque quiere hacer grandes cosas con nosotros. Es mi deseo, mi anhelo en esta tarde poder infundir en cada uno de ustedes la seguridad y la confianza de que Dios está a nuestro lado, que Él batalla por nosotros. En medio de las dificultades, de las luchas, Él está en medio nuestro. Y es mi anhelo, mi deseo, que en este momento usted deje de lado toda preocupación que tenga, todo problema de enfermedad, de angustia, de dolor, todo lo pueda dejar a un lado y pueda solamente abrir su corazón para recibir lo que Dios le quiere dar a usted en esta tarde. ¿Amén? Juntos poder buscar del Señor lo que Él quiere para tu vida y para mi vida. En esta tarde yo quisiera leerles un salmo. Es precioso ver los salmos y cómo el salmista muchas veces nos inspira en cada uno de ellos y lo vemos gozoso, feliz. Sabemos que el salmista danzaba, cantaba, alababa a Dios y tenía toda su confianza puesta en Dios, sabiendo de que Él era su fortalecedor. Pero en esta tarde vamos a leer un salmo que es un poquito diferente. Vamos a leer el Salmo 56. Y dice la palabra: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días de ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Aleluya. Vamos a detenernos un poquito en ese texto y hacerlo un poquito nuestro en esta tarde. Dios está por mí. En este momento vemos a un salmista como no acostumbramos a verlo. Siempre hablando de las grandezas de Dios, siempre hablando de lo que Dios hizo por él, siempre que tenemos que confiar en Él, dando su amor por el Señor. Ahora vemos un salmista que se ve abatido, un salmista que se ve entristecido, un salmista que quizás lo podemos ver hasta con un poco de miedo, un salmista que se ve perseguido. Y vamos a ver entonces en este momento lo que el salmista quiso hacer, en medio de ponernos un poquito en el lugar de él. Yo me pensaba hoy de mañana el salmista David, que era todo un hombre héroe de batallas, de luchas, donde él llevaba a su pueblo adelante para ganar las batallas que se le presentaban al pueblo de Israel. Él estaba allí siempre, luchando. Pero ahora lo vemos rodeado de enemigos, lo vemos un poco perturbado, pero dentro de todo ese entorno, él dice igual, mi alma en Él confía. Dice, Dios está por mí. Quizás no estaba rodeando la muerte, como sabemos que es en ese pasaje, pero él dice, Dios está por mí.
Saben que el salmista David, en ese momento, cuando él escribe este salmo, él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Saúl había hecho todo para quererlo matar. Y lo persiguió y él se escondía en un lado y en el otro, porque él no quería hacer nada al rey David. Él solamente quería ayudarle como le había estado ayudando hasta hace poco. Pero el corazón del rey Saúl cambió y lo querían matar. Y en medio de esa huida, ¿dónde va a caer el salmista David? David va y cae en medio de sus enemigos. Cae en terreno de los filisteos. Y nosotros sabemos que David desde pequeño, desde jovencito, ella empezó a luchar contra los filisteos. ¿Se acuerdan cuando él tuvo que enfrentar al gigante Goliat? Allí los filisteos ponían a ese semejante hombre a luchar contra los hombres del pueblo de Israel. Y por más que fueran más fuertes y grandes, ninguno de ellos pudo vencer, sino que todo lo contrario. El gigante Goliat los destruía. Y ya desde jovencito David ahí enfrenta a los filisteos. Y llega ese momento que todos conocemos, que él dice: ¿por qué no enfrentar a este gigante? Yo no voy solo. Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabemos que David ahí destruye al gigante Goliat. Ahí empieza él a ponerse de enemigo a los filisteos. Pero ahora vemos que nosotros de pronto él se encuentra huyendo de Saúl y se mete en terreno de los filisteos. Rodeado por ellos, lo llevan al rey de los filisteos y tratan de que el rey decida qué se va a hacer con él. Y en medio de ese dolor y esa angustia, en medio rodeado de todos sus enemigos, es que David escribe este salmo. Por eso quizás no es un salmo como nosotros acostumbramos a leer, es un salmo donde él realmente se ve que está rodeado, que él ve la muerte muy cerca, pero dentro de todo dice: en él confía. En él confía mi alma. Dios está por mí. Y en esta tarde, querido hermano, hermana, quiero hacerte por un poquito, llevarte a ti y a tu corazón, que Dios está por ti. Dios está por mí, pero Dios está por ti, hermana, por ti, hermano. Tú no estás solo en medio de la lucha, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la situación que tú te encuentras ahora. No estás solo. Dios está por ti. Y quiero decirte tres aspectos de los cuales David pudo experimentar. Él pudo experimentar que Dios era su defensor. Dios era su defensor. Él estaba allí. Aunque él aparentemente se veía solo y rodeado de enemigos, pero Dios estaba allí. Y Él era su defensor. Él era su pronto amparo. Él era su guardador. Y sabes, hermano, hermana, Él es nuestro defensor. Él es nuestro guardador. Él es nuestro pronto amparo. En medio de nuestras luchas y dificultades, en medio de los enemigos que nos pueden estar rodeando, allí Él está con nosotros. Allí Él está batallando por ti. Él está por ti. Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. David muchas veces estuvo en batallas que se veían complicadas. David sabía que muchas veces ellos se veían en minoría. El pueblo se veía en minoría para luchar contra sus enemigos. A veces el lugar de estrategia que tenían ellos no era el mejor, era el más perjudicado. Pero igual David iba confiando porque sabía que Dios peleaba batalla por él. Y en esta tarde yo quisiera decirte que de esta misma manera Dios pelea batallas por nosotros, hermanos. Esas batallas que se levantan, que pueden ser la enfermedad,
puede ser la falta de dinero en la parte económica, problemas en la familia, dificultades en el trabajo, personas que se levantan enemigos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio. Él pelea la batalla por ti, no lo olvides. Él es tu defensor, Él es mi defensor. Aleluya. Él confunde a nuestros enemigos. Muchas veces a David le pasó. Y sabes que ellos eran minorías y los otros eran mucha la cantidad que estaba para pelear. Y dice que a veces Dios levantaba estruendos, ruidos de estruendos grandes, y los otros se confundían y pensaban que eran mayoría los que estaban contra ellos, y oían. Y ahí David ganaba la batalla, porque sus enemigos eran confundidos. Nuestros enemigos muchas veces, no podemos decir que nosotros tenemos enemigos de batallas de este tipo, pero sí nosotros tenemos enemigos que se levantan contra nosotros, como sea la enfermedad, como sean los problemas, las angustias, el dolor, la soledad. Esos son enemigos que también se levantan hoy día contra el pueblo de Dios, se levantan contra tu vida y se levantan contra mi vida. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, hermanos, no vamos a estar libres de todo eso. Ese tipo de enemigos se va a estar levantando contra ti y contra mí. La diferencia es que Él es nuestro defensor. Él está a nuestro lado. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, del cual nos podemos agarrar y decirle, Señor, hasta aquí llegué. Dice Jeremías, en Jeremías 20:11, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y en esta tarde, querido hermana y hermano, quiero decirte que Jehová está aquí como poderoso gigante para ayudarte en medio de la dificultad, el problema en que tú te encuentras hoy. No te vayas de este lugar pensando que ya todo está perdido. Piensa que Él está peleando por ti. Él está por ti en esta tarde. Él está por mí. Y así como Él le dio su pronto socorro a David, Él está aquí para darlo a nosotros también. Él es nuestro defensor. Y esos enemigos que se levantan, como dije anteriormente, pueden ser muchos. Piensa, ¿qué es lo que te está perturbando en este momento? ¿Qué es lo que está trayendo dolor a tu vida, a tu corazón? Piensa, porque ese puede ser un enemigo que se está metiendo para traerte dolor, angustia y perturbar tu vida. Ese es un enemigo. Muchas veces hay enemigos de carne y hueso también, que se levantan para molestarnos, se levantan para hacernos mal el día, se levantan para tenernos una semana mal en el trabajo. Pero sabes, esos enemigos también Dios los confunde y los saca delante de ti. Hace un tiempo atrás, les puedo dar este testimonio, que hace un tiempo atrás vino una nueva jefa al trabajo, no nos conocía, y en determinado momento yo estaba pasando un problema de enfermedad, y en determinado momento se ve que a esta señora se le ocurrió que la mejor era, en vez de una persona enferma, la sacamos para afuera y ya está todo hecho. Así que cierto día ella me dijo que yo me viniese con un empleado del FACET, que íbamos a tener una reunión en Fochequens casa. Y bueno, yo me presenté, pero no me presenté con nadie del FACET. Yo sabía que detrás de eso había una batalla espiritual. Había una guerra del enemigo contra mi vida y contra la paz y la tranquilidad de mi trabajo. Entonces, en vez de traerme una persona del FACET, yo le pedí a mi hijo Willy si él me acompañaba. Así que fuimos los dos. Yo sabía que él iba a estar orando por este problema, iba a estar intercediendo por mí. Yo no precisaba el FACET. ¿Y sabes qué? Cuando llegamos ahí, ella dijo, ay, él es la persona del FACET, y le dije, no, es mi hijo. Y se quedó media sorprendida. Pero yo lo dejé ahí. Ella dijo todo lo que tenía que decir, todas sus mentiras, sus cosas,
La escuchamos, lo que le tuve que decir que no era así, lo dije, porque como hijo de Dios nosotros tenemos que ir con la verdad. Y ¿sabes una cosa? Pasadas unas horas me llama la señora del Faquet otra vez a mi casa y me dice, ¿sabes una cosa? Tu jefa volvió atrás todo lo que dijo. Dice, así que no hay más nada que hablar, sigue tu trabajo, sigue con tu forma de hacer las cosas y seguimos para adelante. Y yo dije, gracias Señor, porque tú confundes en sus propias palabras a mis enemigos. Algo que el diablo quiso levantar contra mí, Dios lo trajo para victoria mía. Amén. Ahí pude ver la victoria de Dios sobre mis enemigos. Y sabes una cosa, no te pongas malo con esa jefa, ese jefe que es de esta manera, con ese compañero de trabajo, porque no es él, es el que está en él que se vuelve contra ti. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo que está en ti los pone inquietos a ellos. Así que ora por esa persona, no te sientas mal por ella, ora por ella y desea que por todas las cosas ella pueda conocer al Señor. El Salmo 118:6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo lo experimenté, hermanos, por eso se los comenté. Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es mi proveedor. Él sabe lo que necesito y cuándo lo necesito. Yo sé que estamos pasando en este momento a la sociedad muchos problemas difíciles económicos, que no sabemos qué camino vamos a tomar, que parece que la plata no nos alcanza, que hay tantas dificultades, pero no olvides, Él es tu proveedor. Él es que sabe lo que tú necesitas y cuándo lo necesitas. A veces nosotros queremos y queremos ya, pero Él sabe cuando tú necesitas y Él sabe cuánto tú necesitas. Eso lo hemos experimentado montones de veces, hermanos. Y yo doy gracias a Dios que hoy puedo decirte a ti y contarte a ti un testimonio sabiendo que es una realidad, porque fue real en mi vida, fue real en nuestra vida como matrimonio. Nosotros estamos en una sociedad donde nos ayuda tanto. Tenemos vidros de aquí, vidros de allá, nos ayudan de este lado, nos ayudan del otro, pero cuando tenemos que estar en países como en Sudamérica, donde no nos ayudan de ningún lado, y cuando lo económico no va como tiene que ir, ahí tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y ver que Él es nuestro proveedor. Y saber que Él es el que suple nuestras necesidades. Cuando nosotros recién salimos al campo misionero, nosotros no teníamos ningún sostén. Lo único que teníamos era una ayuda de viático para traslados y la casa donde vivíamos. Pero allí, hermanos, nosotros pudimos experimentar una escuela preciosa del Señor. Saber que Él no nos dejaba faltar nada. A veces no teníamos alimento, hermano, pero mi esposo se levantaba y oraba, Señor, nosotros podemos estar sin alimento, pero nuestros hijos no. Y a mitad de la mañana alguien llamaba a la puerta con una bolsa de comestibles. O un amigo nuestro que trabajaba en un frigorífico y le regalaba mucha carne ese día. No la iban a comer toda esa carne ellos y decían, yo les traje esto para compartir con ustedes. Nadie de ellos sabía nuestra situación. Nadie de ellos sabía cómo nosotros estábamos pasando. Pero mi Dios, mi proveedor, sí lo sabía. Y Él traía para mi necesidad en el momento justo lo que yo necesitaba. Ese es mi Dios y ese es tu Dios, que está peleando por ti, que hoy está aquí por ti. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar solo. Él va a cubrir todas y cualquiera sea tus necesidades.
Dice el Salmo 39, 25, Él no me dejará mendigar. Acuérdate de esto, hermana, hermano. Y si tú estás pasando necesidades en este momento, recuerda, agárrate de Él, agárrate del Señor. Él no te dejará mendigar. Y dice también la palabra que Él se va a glorificar en mis necesidades. Él se va a glorificar, porque cada vez que Dios respalda a un hermano, una hermana, a uno de sus hijos en medio de las necesidades, ahí Él se glorifica. Porque luego nosotros salimos y damos testimonio de las maravillas del Señor y podemos ver que tenemos un Dios grande y poderoso, que Él pelea la batalla por mí. Cualquiera que sea la batalla, Él la pelea por mí, Él la pelea por ti. Mi Dios es mi fortalecedor. En mis debilidades, Él se fortalece. En mis debilidades, Él se engrandece y me fortalece. Yo soy débil en muchas cosas. Tú también las sabes. ¿En qué cosas tú eres débil? ¿En qué cosas te es fácil caer una y otra vez? Pero ¿sabes una cosa? Él nos hace fuertes en nuestras debilidades. Si nosotros con toda confianza, con toda sinceridad, vamos y le decimos a Él, Señor, en esto flaqueo, en esto soy débil, en esto no puedo, en esto caigo una y otra vez, ayúdame, Señor. Y cuando se lo decimos con sinceridad en nuestro corazón, hermano, hermana, Él se engrandece en medio de nuestras debilidades. Él lo hizo con el salmista David. Él lo hizo. Y a pesar que muchas veces David también le falló al Señor, no crean que él era perfecto. Él amaba mucho a Dios, él confiaba mucho en Dios. Dios hizo grandes cosas a través de la vida de David, pero David también fue débil. David también cayó. La diferencia fue que David se repuso en medio de esa debilidad. La reconoció, pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Entonces en esta tarde decirle, Señor, ayúdame en mis debilidades, porque tú eres mi fortalecedor. Y sabes, Él transformará mis dudas en fe. Y es lo que yo quiero en esta tarde, hermano, hermana, infundir en tu corazón un poquitito de fe, así sea como un grano de mostaza, como dice la palabra, pero que Él transformará tus dudas en fe. Ese problema que tú tienes en tu vida, esa enfermedad que te azota, esas dificultades en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, ese problema que estás teniendo en tu trabajo quizás, Él se engrandece en medio de eso y el Señor va a transformar tus dudas en fe. No pienses que quizás me sanará, quizás arreglará mi problema, quizás solucionará la dificultad de mi trabajo. No dudes, hermano, no dudes, hermana. Él está aquí hoy peleando la batalla por ti. Él está aquí en esta tarde para demostrarte y decirte, yo estoy por ti. Yo estoy por ti, cualquiera que sea la situación. Él sustituirá mis temores por confianza. Él lo hará. Él en medio de mis temores va a poner confianza. ¿Tú pensás que David estaba cantando como cuando entraba después de las batallas? Cantando, danzando, dice que entraban en la ciudad cantando, danzando, tocando el arpa. ¿Crees que tú, David,
en este salmo que nosotros y en esta situación que leímos, él estaba de esa manera? No, yo creo que él tenía grandes temores. ¿Sabes por qué? Porque él estaba de pronto huyendo de Saúl, que lo quería matar. Lo tuvo a punto de matar. Y se mete en un terreno peor todavía, el de los filisteos, que era lo que querían, agarrarlo a David y matarlo. Esta persona que les había derrotado tantas veces, tantas batallas habían perdido. Claro que cuando los filisteos lo tuvieran en su mano, lo iban a tratar de matar. ¿Crees que no había temor en su corazón? Claro que lo había. Claro que lo tenía. Por eso él escribe este salmo. Pero en medio de los temores, Dios pone confianza. Y fue lo que David hizo, puso confianza en Dios. Y dice la palabra que él se hizo pasar por loco. Dios confundió el corazón del rey. Y el rey le dice, ya bastante locos tenemos en el pueblo. Déjalo a este loco que se vaya. Y ahí es que queda David libre. A veces, hermano, pasamos por locos, ¿sabes? A veces nos dicen los locos a los cristianos, pero a veces es bueno pasar por loco, porque nos vemos libres de grandes problemas, nos vemos libres de grandes batallas, nos vemos libres de tantas malas cosas que nos pueden llegar a acontecer. Pero Dios pelea por nosotros y Él sustituye a mis temores poniendo confianza. Aleluya. Cambiará, dice la palabra, mis derrotas por victoria. Y qué verdad tan grande. A veces parece que estamos derrotados. A veces parece que ya no podemos más. Frente a ese problema, frente a esa enfermedad, frente a esa situación que nos pone mal. Pero sabes, no es ninguna derrota, porque Dios nos va a dar la victoria sobre cada una de esas situaciones que se presentan en nuestra vida. Tómalo con fe en esta tarde, hermana, porque Dios lo hará. Cualquiera que sea la situación, no importa, para Dios todo es posible. Y dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él lo hizo con David, claro que lo hará con nosotros, porque Él está por ti, Él está por mí en esta tarde. Amén. Aleluya. Recuerda que mientras estamos en esta carne, en este cuerpo, los cristianos siempre vamos a tener problemas. No es que todo nos va a ir de maravillas. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar problemas, vamos a pasar mil y unas, con la diferencia que Dios está con nosotros y todo va a ser diferente. Todo lo vamos a enfrentar diferente. Hermana, quiero en esta tarde animarte a dejar tu problema, tu necesidad, todo aquello que en este momento te esté perturbando y que no te deje quizás conciliar el sueño. Déjalo en las manos de Dios y Dios los tomará y los hará suyo. Porque así hace. Él pelea, mi causa es de Él. En el momento que un hijo de Dios está en las manos de Dios y confía en Él, el problema, la dificultad, la enfermedad, la causa que sea, ya no es nuestra, es de Él. Él la hace suya y nos da la victoria. Aleluya. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé, Señor, que tú has hablado a cada vida, a cada corazón en este momento. Señor, yo te quiero presentar a cada uno de ellos delante de ti. Y en esta tarde que ellos puedan sentir, Señor, que tú estás a su lado. Que ellos pueden confiadamente dejar en tus manos el problema, la angustia, el dolor, aquello que ellos estén pasando. Y tú harás
algo maravilloso en sus vidas. Padre Celestial, yo te pido que tú tomes control, Señor, de cada vida en este lugar. Señor, que ellos puedan sentir que tú batallas por ellos, Señor. Que ellos puedan sentir que no están solos. Señor, que tú estás a su lado. El Espíritu Santo que tú has dejado aquí en la tierra está también a su lado, batallando por ellos. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú quieres hacer grandes cosas en medio nuestro. Mientras seguimos